Día 326 de nuestro diario y seguimos repasando los pecados capitales. Ya vamos por la I. Pereza, envidia, lujuria, avaricia, gula. ¿Y la I de qué? De ira, ya lo habéis visto. Hemos empezado con este vídeo de una traca. No es porque, bueno, sí, vale, es verdad, soy valenciano y tengo nostalgia de las fallas, que tampoco este año hemos podido tener por el coronavirus, pero sí es verdad que pongo muchas veces el ejemplo de la traca, porque una vez que empieza y se enciende la mecha, eso ya no lo para nadie. O sea, ¡pum! Y es un ejemplo claro de cualquier pecado, pero sobre todo de la ira, porque va a más hasta que explota. Y también hemos empezado con esta imagen de los personajes de esta película, bueno, según la traducción latina o castellana, de Intensamente o del revés, donde están todos los sentimientos escondidos detrás de ira que ha tomado las riendas, ¿no? Y está en todo su apogeo. Y vamos a ver que la ira, también, como todos los pecados capitales, es un desorden de algo que, bueno, que es un sentimiento instintivo, natural, que no es que sea malo en sí. Vamos a ver una carta a los Efesios y vamos a hablar hoy un poquito de la ira. Si lo encuentro. Aquí, dice San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 26 en adelante. Dice, si os airáis, no pequéis. No se ponga el sol mientras estéis airados, ni deis ocasión al diablo. No salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Toda amargura, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre vosotros. Sed amables entre vosotros, compasivos, perdonándoos mutuamente como Dios os perdonó. En Cristo. Palabra de Dios. Me dejaba la última parte de la lectura. Bien, San Pablo, me dejo aquí que tengo una chuletita porque he encontrado una cosa muy interesante sobre la ira. Pero bueno, vamos a ver, como todos los pecados, es un sentimiento desordenado. Porque la ira, lo mismo que la lujuria, el problema no es la sexualidad, sino el desorden, ¿no? Cuando se pone el placer por encima de todo y se instrumentalizan las personas y se busca el placer por encima de todo. La gula, veíamos que es necesario comer, pero hay un desorden en el deseo, ¿no? Acerca de la comida, acerca del descanso, la pereza, ¿no? Y con la ira hay un sentimiento que es el de la reacción frente al mal, ¿no? O la defensa del mal que nos puedan hacer, o todos sabemos cuando hay algo que no nos gusta, pues todos reaccionamos, ¿no? O sea, sobre todo los que sois padres, tú ves a tu hijo que se está equivocando, que está haciendo algo mal, y tú reaccionas. Cuando todos vemos una injusticia, pues reaccionamos, ¿no? Y en ese sentido se podría decir que es una ira santa cuando tú tomas decisiones y te enfrentas a un mal, ¿no? Siempre y cuando sea de una forma proporcionada y sea coherente, ¿no? O sea, si es para corregir a la persona, pero que la corrección que yo haga no haga más mal que el mal que está haciendo. Por eso cuando hay una desproporción, un desorden, es cuando entra la ira. Por tanto, podemos decir que la ira es una desproporción, un desorden, ¿vale? Una desproporción entre varios elementos, ¿no? Uno, entre el mal causado, ¿no? Si se hace un mal y la respuesta o reacción frente a ese mal es más grande que el mal realizado, obviamente estamos diciendo que esto es un caso de ira, ¿no? Donde, obviamente, pues yo voy a corregir a mi hijo, pero si yo voy a corregirlo y empleo ya, me paso 3 pueblos, ¿no? Y ya empleo o la violencia o los gritos, o ya tomo unas medidas, ¿no? Porque todos sabemos que a la hora de la corrección todos hemos sufrido un castigo, ¿no? Pues has hecho esto, pues ahora no ves la tele, o ahora no coges el móvil, o hoy no sales. O sea, hay una proporción para que el castigo, bien entendido y bien aplicado, sea, digamos, educativo y que dé un fruto, y que no sea un castigo producto de la ira, ¿no? Entre un mal realizado y un castigo que es inmensamente grande, ¿no? Entonces ahí es donde está la ira. Y todos los que tenéis hijos, pues vosotros mismos os dais cuenta cuando tú estás corrigiendo a tu hijo por su bien, y otra cosa es cuando lo estoy corrigiendo con ira porque es que yo ya no te soporto. O sea, ya no soporto, me has colmado la paciencia, ya no puedo más. Y ahí es donde la traca, acordaros, ha empezado, se ha encendido la mecha y después de cada petardo llega al final el gordo, ¿no? Hay una desproporción también cuando la ira es la reacción y no es contra la persona que me ha causado el mal. Por ejemplo, alguien me hace el mal
me ha pasado algo, me ha hecho una injusticia y mi reacción, ¿no? Todos tenemos sensibilidad, oye, esto no es justo, vale, pero lo pago con quien no tiene culpa. Y eso también es uno de los frutos del pecado de la ira, ¿no? ¿Cuántos alumnos, ¿no?, llegan al colegio y lo pagan con sus compañeros o con sus profesores, o el profesor llega al colegio, por lo que sea, y lo termina pagando el alumno? Lo que a mí me pasa en el trabajo me lo llevo para casa, lo que me pasa en casa me lo llevo para el trabajo, y en ese sentido todos somos como el camión de la basura, ¿no?, que nadie deshace la basura, solo la cambiamos de lugar, ¿no? Una vez escuché una definición muy graciosa de limpiar, dice, limpiar no es quitar la suciedad, es cambiarla de sitio. Y en ese sentido el mal no se destruye, sino que se va cambiando de lugar. A mí me hacen algo, yo lo vuelco, ¿no?, en la ira sobre otra persona, ¿no? Y esto pues muchas veces pasa en las familias, el padre a la madre al padre, y luego al final entre el matrimonio termina pasando a los hijos, y luego los hijos me han hecho esto, pues yo me enfado con mi hermano y tal, y al final nadie tiene la capacidad de destruir el mal y el daño causado. Solamente Cristo en la cruz al final ha asumido el mal, ¿no?, como el que estamos como una pelota que nos la vamos tirando unos a otros, hasta que llega alguien, coge la pelota, la pincha y dice, se acabó. Ya no hay más ira, ya no hay más violencia, ya no hay más venganza, ¿no? En ese sentido, hasta que alguien asume el mal. Y esa sería la solución frente a la ira, que es asumir la injusticia, porque muchas veces si le damos rienda suelta, nuestra reacción se desproporciona, y ahí es donde entra la ira y creamos queriendo arreglar un mal, hacemos un mal más grande. Y decía que me he cogido la chuleta, me vais a perdonar, yo creo que es la primera vez que saco una chuleta en un vídeo en los 326 vídeos, ¿vale? Creo que hoy me lo vais a perdonar. Bueno, y si no me lo perdonáis, problema vuestro. Es que he encontrado, repasando esto de lo de la ira, decía las 5 grados de ira, ¿no? Dice, el primero, es que es buenísimo, la impaciencia, ¿no? A la hora de hacer una cola. Vamos a imaginaros la escena, ¿vale? O sea, tú tienes 7 puestos de atención y solamente hay 2 personas. Ya empezamos ahí, la impaciencia. Y empezamos ya a resoplar, y madre mía, y con todas las cosas que yo tengo que hacer y tal. Pero es que esa impaciencia no sale en todo. Estoy esperando a alguien y tal, y ya vamos calentando motores. Ya empieza la olla a hervir, ¿no? En cualquier cosa. En el semáforo, se pone el semáforo en verde y el de adelante no arranca, empieza ya la impaciencia. Después pasamos a las palabras, ¿no? En esas colas interminables frente a un cajero, frente a un puesto de atención al cliente, lo que sea, no falta ese comentario de decir, a ver si aligeramos, que llevamos toda la mañana, pensará usted que yo no tengo otra cosa que hacer, ¿no? O ese grito que sacamos por la cabeza del coche, oye, que ya está verde, oye, ¿qué tal, no sé cuánto, qué pasa? Toda esa impaciencia empieza a expresarse en palabras, pero es que luego después vienen los actos, ¿no? Ese pitido, ese golpe al volante y le pitas, ¿no? Cuando alguien se te cruza, pues obviamente, pues claro, sale la reacción y pegas el volantazo, pegas el pito, bueno, y a partir de ahí todos sabemos lo que puede llegar a pasar entre conductores, el otro lo coge, después le coge, le arranca el espejo y empiezan los actos de violencia, ¿no? No solamente la impaciencia, los pensamientos, la palabra, los actos, eso sucede con todos los pecados, pero luego después hay 2 puntos, digamos, que es la venganza, que como decía la canción inicial, ¿no? O sea, se va a cumplir mi venganza y tal, y ya, porque ya es planear, es un sentimiento, etcétera, pero que viene precedido del quinto y último, que es el rencor. La venganza es no descansar hasta que la persona pague lo que ha hecho. Y esa frase de que pague lo que ha hecho es una frase muy engañosa, muy de la ira. Porque una cosa es la justicia. La justicia es el acto, digamos, la pena. Una persona comete un delito y lo paga, digamos, con una pena proporcionada al delito cometido. Pero muchas veces cuando decimos que pague lo que ha hecho, lo que pedimos es venganza, que es una desproporción entre el daño que la persona ha hecho. Y eso es muy de nuestros medios de comunicación y muy de nuestra sociedad, ¿no? Cuando hay un caso de alguien que hace una brutalidad, cosas atroces, pues muchas veces hay un linchamiento mediático y la gente que pague, ¿no? Gritando a la salida de las comisarías, ¿no? Hay un linchamiento social donde no se pide justicia, lo que, llevados por la ira, se pide venganza. Y el último, el asintomático, la ira asintomática, uno no dice nada, no hace nada, pero dentro se queda un rencor ahí guardado, eso que ni un vino
añejo, ahí se va guardando y va madurando y va madurando. A lo mejor no hace nada, no se venga, no hace ningún gesto, porque dicen que la venganza se sirve en plato frío, ¿no? O sea, ya te agarraré, ya nos veremos y ya me las cobraré, ¿no? Eso lo vemos mucho en las películas de acción, ¿no? La venganza, que porque han matado a mi hija yo voy y acabo con toda la isla donde están los malos, ¿no? Pero ese rencor se queda y es un veneno corrosivo que va corroyendo, ¿se dice así? Bueno, de corroer, el gerundio, ¿vale? Que va, eso, comiéndose como un ácido todo mi ser interior, en ese rencor de lo que me han hecho y tal, aunque no lo diga, y va por dentro. Y es una de las peores consecuencias de la ira. Bueno, de estas 5, no sé cuál es peor. Así que bueno, ¿cómo se vence esta ira? Con la mansedumbre, con la paciencia. Obviamente, como es un pecado capital, pues van todos enredados unos con otros, pero también la solución viene por esa paciencia, por ese dejar que sea Dios el que haga la justicia, por esa proporción, equilibrio y discernimiento y sobre todo el dominio de uno mismo. La mayoría de los pecados, habéis visto, la gula, la pereza, la lujuria, pues eso, son pasiones desordenadas y el dominio de sí es algo a lo que pocas veces se nos educa y estamos muy poco acostumbrados. Así que bueno, estamos en recta final de Cuaresma. Mañana no vamos a terminar con el último pecado capital, que a algunos le estáis dando la vuelta, que ya nos queda la O. ¿Cuál será la O? Bueno, lo veremos. Mañana vamos a hacer un paréntesis, mañana es San José, así que le vamos a dedicar el programa a él, ¿de acuerdo? Y dejaremos para el siguiente el último pecado capital, que no es el último, os adelanto, hay propina. Son 7 pecados capitales más 1. Si ya hay muchos que estáis dándole vueltas, ¿cuál es la O? Ya os podéis volver locos pensando cuál es el 7 más 1. Ahí lo dejo. Hasta mañana. Y vaya usted con Dios.